Lucas capítulo 11 versos 14 y 15. Vamos a orar para comenzar este tiempo de meditación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites verla en este tiempo, reflexionar un momento en nuestras vidas y poder, Padre, darte la gloria y la honra que te mereces en arrepentimiento o en gratitud o en cambio en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, te doy por este tiempo y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Lucas capítulo 11 versos 14 y 15. Miren lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Una vez más, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Varias cositas hay en este pasaje, hermanos, y vamos a tratar de desglosarlo, ¿no? De hacerle una especie de disección así hasta lo más hondo que entendamos, para poder sacarle pues todo el provecho que podamos a este pasaje que habla de un tema tan pertinente, ¿no? En este tiempo tan manoseado también, que es esto de expulsar demonios. Expulsar demonios. ¿Cuántos de nosotros sabemos de algo de ese tema? Hemos visto, hemos experimentado, hemos sentido, hemos escuchado, ¿no? Así que vamos a mirar este tema brevemente, partiendo de este pasaje y tratando de analizar más detalles en cuanto a nuestro Señor. Noten por favor el versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. ¿Qué estaba haciendo el demonio? Estaba causando una limitación física. Había poseído a una persona de tal manera que esa persona no podía hablar, y el demonio era el causante de esta enfermedad, de esta limitación, de esta discapacidad, es la palabra. O sea que imagínense, este demonio tenía ese poder para controlar, limitar el habla de esta persona. Muy interesante. Lo segundo que se ve en este pasaje es que el Señor Jesús echó fuera al demonio y la persona habló. Lo tercero que se ve en este pasaje es que acusan al Señor de que hace esto por Beelzebú, príncipe de los demonios, y echa fuera demonios, ¿sí? Entonces, hablemos brevemente de este punto. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. El mudo habló. Hermanos, vamos a mirar en varios pasajes algo que tiene que ver con este tema de expulsar demonios. En realidad no es algo muy común en la Biblia. Es algo que se ve unas tantas veces, ¿sí? En el Nuevo Testamento al menos es practicado por Jesucristo, por Pablo, en general lo que se ve, y por sus discípulos. Miren por favor algunos pasajes que nos hablan de el expulsar demonios. ¿Quién tenía poder para hacerlo? Lucas 4:31 al 37. Vamos a ver el episodio donde Jesús
muestra su poder para expulsar demonios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Él entonces, el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 36, y todos se maravillaban, estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos lugares de los contornos. Quería hacer una broma, que estos demonios son más obedientes que algunos de los hijos. ¿No? Rápido le obedecieron al Señor a la primera. Entonces la gente está sorprendida, ¿no? Tiene autoridad sobre los demonios y estos salen. Pero ¿sabe qué? No era algo común. Esta presencia demoníaca así en una forma tan palpable de posesión, por ejemplo, se dio, por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesucristo y también en el libro de Hechos. No se ve mucho en la Biblia posesión demoníaca. Bueno, mire otro pasaje donde se ve a Jesús dándoles autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Miren lo que dice. Entonces, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los seres inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ya? Les dio a ellos esta autoridad, ¿sí? Y la idea era que esa autoridad venía de parte del Señor, pues, no venía como un poder propio de los discípulos, sino un poder dado de parte de Dios, ¿no? Mire, Mateo 9:38, Hechos 16 al 18. Hechos 16 al 18. Mire lo que dice. Hechos 16 al 18. Mire lo que dice. Aconteció, está hablando Pablo, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Noten que en general, los apóstoles son los que tienen esta autoridad para expulsar demonios, ¿sí? Creo que ustedes no vieron el pasaje, ¿verdad? Otra vez. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, de alguna manera, Pablo también tenía autoridad dada por Dios. En el nombre de Jesucristo podía expulsar demonios, ¿no? Y la verdad es que no hay muchos más pasajes que hablen de expulsar demonios.
de sacar demonios. Tampoco hay muchos pasajes que hablen de posesión demoníaca, ¿sí? Vamos a mirar más detalles en cuanto a esto, ¿sí? Parece que el propósito por el que los discípulos de Jesús realizaban exorcismos o expulsaban demonios era mostrar el dominio de Cristo sobre los demonios. Parece que ellos hacían esto para mostrar, y lo que evidenciaba esto era el poder, el dominio de Cristo sobre los demonios. Miren Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre, o sea, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetaban. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Pero también podía evidenciar nuestra fe o la fe de los discípulos. Mateo 17:14 al 21 dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelos acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y bueno, lo que está pasando ahí es que los discípulos, por su poca fe, no habían podido expulsar a ese demonio. Entonces, en ese tiempo se evidenciaba el señorío de Cristo sobre los demonios, la autoridad de Cristo, pero también la fe o la poca fe de los discípulos al expulsar al demonio, ¿ya? Pero a medida que avanzamos en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, ya no hay algún pasaje que se nos diga: oye, hay que expulsar a tal o cual demonio. Y ya no hay eso. Se ve que al inicio en el libro de Hechos se está haciendo esto, pero luego como que la figura cambia. Por ejemplo, uno se encuentra con pasajes como Efesios 6:10 al 18. Ahí se nos dice cómo podemos batallar contra las acechanzas del diablo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les quería decir que me detengan cuando escuchen que debemos expulsar, debemos batallar contra Satanás y sus huestes, expulsando sus demonios. No hay eso, por lo menos en este pasaje no lo hay. Y a medida que uno avanza mirando más pasajes en el Nuevo Testamento, no se nos dice que debemos expulsar demonios. Miren Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando alrededor, buscando a quien devorar. Debemos cuidarnos de él, ¿no? No debemos darle cabida en nuestras vidas al enemigo. Mire por favor Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué más dice? Ni deis lugar al diablo.
Pero aparte de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en los Evangelios, y de algunas pocas veces que hicieron esto en Hechos, no se nos dice, por ejemplo, cómo expulsar a los demonios, no se nos dice qué procedimiento seguir, etc. Simplemente fue algo que hizo nuestro Señor y algo que hicieron los demás discípulos en algún punto en la historia de la cristiandad. Pero no hay un pasaje que se nos diga, de esta manera haz, de esta manera haz, de esta manera haz. Porque no era una práctica, no es un mandato que deberíamos obedecer, porque no hay eso en la Biblia, pues. No hay en la Biblia eso. Digo esto, hermanos, porque hoy en día hay muchas congregaciones que se atribuyen este poder, esta capacidad de parte de Dios de poder expulsar demonios. Hoy en día, hermanos, hay muchos que afirman que muchas de las enfermedades o situaciones psicológicas o mentales pueden ser producidas por un demonio. Todo eso queda en el ámbito de la especulación. En el caso de la palabra de Dios, cuando Jesús expulsó un demonio, fue cierto, porque Él era Dios, era un demonio y la Biblia era inspirada, no hay cómo cuestionarla. En el caso de Pablo y todo ello, sí, era palpable, ¿no? Era tangible porque la Biblia es inspirada, lo vuelvo a decir. Pero en este tiempo, la abundancia de experiencias no podemos armar, digamos así, una teología, una doctrina en base a experiencias. Tenemos que armarlo en base a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos da por ningún texto un mandato que nos diga expulsen demonios, hagan así, 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 así. Simplemente nos da algo que hizo nuestro Señor, algo que hicieron algunos apóstoles, pero no nos dice hagan de esta manera. Cuando se nos habla del diablo y de sus huestes, se nos dice que debemos ponernos la armadura, que someternos a Dios, que debemos cuidarnos porque anda como león rugiente, pero no se nos dice hablen, digan esto, declaren aquello, no se nos dice así. Entonces, ¿cómo debemos batallar contra Satanás? Debemos declarar, no, debemos ponernos en las manos de Dios. Bueno, lo vamos a dejar allí. El domingo por la mañana seguiremos hablando de este tema de la posesión demoníaca. Recuerde, estamos en Lucas 11, donde Jesús expulsa un demonio, y por eso es que estamos hablando del expulsar demonios. Pero luego vamos a seguir mirando, porque el pasaje, el episodio donde el Señor Jesucristo expulsa el demonio, abarca más, ¿no? Y hay más que hablar en este tema, ¿no? Hablan de Belcebú, Jesús habla de una casa dividida contra sí misma. Y vamos a ver todo esto en el camino, hermano, ¿sí? Bueno, vamos a orar para terminar esta parte. Gracias te doy, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Hay mucho que hablar de este tema y hay mucho manoseo en este tiempo de esta autoridad que tú diste a tus apóstoles y que tuvo nuestro Señor Jesucristo también. Señor, ayúdanos a tener cuidado. Nuestra experiencia no debe ser mayor que tu palabra. Y tu palabra siempre debe ser nuestra norma. Y lo que estamos notando hasta ahora es que nuestra forma de batallar con Satanás y con sus huestes no va por el exorcismo, no va por el expulsar demonios, sino va por someternos a ti, resistir, va por alejarnos, Señor, de situaciones pecaminosas. Ayúdanos, Señor, va por ponernos la armadura de Dios. Bueno, Padre, ayúdanos. Quizás estamos flaqueando en eso, preocupándonos más por otras cosas, pero estamos flaqueando en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, oh Dios, que estas enseñanzas nos ayuden a poner cada cosa en su lugar y que temamos más a ti que a cualquiera. Tú debes ser nuestro mayor temor, nuestro mayor amor. Tú debes ser quien nos mueve a hacer cosas, Señor, para ti y para tu gloria. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.